SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la recuperación coge inercia. La previsión de crecimiento se revisa fuertemente para 2021 y más moderadamente también para 2022. Hemos revisado al alza las previsiones de crecimiento para los Estados miembros, hasta el 4,8% en 2021 y el 4,5% en 2022. Esto significa una revisión al alza de 0,6 puntos en 2021 y 0,2 en 2022. Para ponerlo en perspectiva, este aumento del 0,6 es el más alto en más de 10 años. Es Gentiloni y es la Comisión Europea previendo el mayor aumento, el mayor crecimiento económico en la última década en ciertos puntos y desde 1976 a nivel general. La Comisión Europea prevé un crecimiento del 4,8% este año, del 4,5% el que viene. Es decir, más que lo que estaba previsto. Prevé el mayor crecimiento económico desde 1976 y prevé que Francia y Alemania, los dos grandes motores de la economía europea, despeguen. Con España también en esa pista de despegue, la vacunación toma inercia y la recuperación parece tomarla también. Bruselas, Griselda Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Son las mejores previsiones en 10 años, ha dicho Gentiloni, confirmando que la vacunación ha provocado una mejora de todas las expectativas, llevando a la zona euro a tan solo un punto de los niveles de antes de la pandemia, compensando una caída de 6,5 el año pasado, con un crecimiento ahora de casi 5 puntos, previsión que en el caso de España es aún más espectacular, porque el retroceso del 2020 fue de casi 11 puntos, mientras que para este año la Comisión prevé un crecimiento del 6,2, aunque atención, porque Gentiloni sigue advirtiendo de los riesgos de la variante Delta. Evidentemente la incertidumbre y los riesgos siguen siendo altos, ahora con la variante Delta y la situación también fuera de Europa. Si la vacunación no progresa en todas partes, el crecimiento puede deteriorarse, ha dicho el comisario, confirmando que la Comisión mejora todas sus previsiones, aunque en el caso de España son algo inferiores, especialmente para el año que viene, a lo previsto por el Gobierno. 6,2% va a crecer España este año, 6,3% va a crecer España el que viene. Esta es la previsión que ahora mismo tiene sobre la mesa la Comisión Europea, con un termómetro crucial. Esto se acelera, pero la aceleración es desigual y la recuperación es desigual. Y ese termómetro es el turismo. Ese turismo está volviendo con la vacunación, pero está volviendo de forma doméstica. Yo creo que hay un poco de miedo todavía a salir fuera, así que este año creo que toca otra vez un poco apoyar el turismo local. Por lo menos este año mejor quedarse por aquí, ¿no? Si es fuera de España, pues planeo hacerlos, pero más adelante, en noviembre o así, con el puentecillo. Ahí sí se puede, sí que me planeo irme por ahí. Estamos en un turismo que va a vivir la maldición del 60%. Vuelven 2 de cada 3, vuelve el 60% del turismo, pero no vuelve el turismo internacional. Así que de momento lo que vamos a escuchar son estas voces y estos acentos. Primeramente. Y ahora mismo, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que la Comisión Europea dice es ni tráfico aéreo ni turismo internacional van a volver de manera plena, al menos a España. Sí, la Comisión analiza el impacto de la pandemia en el turismo y hace sus previsiones poniendo el foco en dos variables y en cómo están conectadas. Por un lado, las pernoctaciones en alojamientos turísticos y por otro, el tráfico aéreo. En cuanto a las pernoctaciones, en el conjunto de la Unión Europea se registraron el año pasado la mitad que en 2019, con 7 de cada 10 hechas por turistas nacionales, y en el primer trimestre de 2021 la caída fue del 76%. El informe destaca que los mayores descensos se los anotan los países que más dependen de la llegada de turistas por avión. Chipre, por ejemplo, solo cubrió el 22% de los niveles de hace 2 años y Países Bajos el 70%. España está en la línea de Chipre y de otros competidores como Grecia o Malta. Nuestro país fue el cuarto con peores datos en 2020, solo alcanzó el 30% de las pernoctaciones del año anterior y sigue más o menos en la misma posición este año, con una caída del 82% en el primer trimestre en comparación con el de 2019. Sobre el tráfico aéreo, en 2021 comenzó una ligera recuperación. En mayo se situó en el 40%
60% de los niveles del mismo mes de 2019 en el conjunto de la Unión Europea, y Eurocontrol prevé que en agosto aumente y se coloque entre el 57% y el 70%. Según los últimos datos de este organismo, España es el segundo país donde más ha subido el número de vuelos en las últimas 2 semanas, un 32%, aunque todavía se operan un 42% menos que hace 2 años por estas fechas. Sus previsiones apuntan a que en nuestro país recuperará el 45% del tráfico aéreo este año, en comparación con el de 2019, y no volverá a los niveles de prepandemia hasta 2024. Así que ahora mismo, turismo internacional y vuelos especialmente internacionales con retraso. Eso en España significa recuperación, sí, pero significa recuperación más lenta de lo previsto. Me gustaría irme al norte y bajar un poco en las playas con mi madre a Marbella. O sea, una semana me voy el mes que viene. Y descansar sobre todo en turismo doméstico. Nos vamos una semanita porque esto es ahora mismo lo que vamos a escuchar y lo que va a caracterizar el verano. Menos gasto, los turistas nacionales gastan menos y por tanto menos crecimiento económico, también menos crecimiento del empleo. A Sevilla, que es de donde soy, y luego de Sevilla me iré a la playa. De hecho, eso es lo que adelanta ya la OCDE. Hoy la previsión clave y crucial es la que les acabamos de contar, la de la Comisión Europea, pero la OCDE hace balance también y dice: España se convierte en líder de paro juvenil. La precariedad, los contratos más frágiles eran los de los jóvenes y el paro entre los jóvenes ha triplicado al de los adultos. Así que España salta a casi un 42% de paro juvenil, decía hoy Matías Cormann, el secretario general de la OCDE. A pesar de los esfuerzos de apoyo de los países, la crisis ha afectado más duramente a grupos vulnerables, como los jóvenes, muchas mujeres, los trabajadores poco cualificados y de primera línea. Sin medidas bien dirigidas, algunos de estos efectos a corto plazo corren el riesgo de convertirse en cicatrices a largo plazo. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es la advertencia fundamental que señala, primero, eso, cicatrices generales, y segundo, sectores particulares, a los jóvenes. Sí, lo que más preocupa a la OCDE es el desempleo entre jóvenes de entre 15 y 24 años, un colectivo en el que el paro aumentó 10 puntos durante la pandemia hasta llegar al 42%. En este colectivo el desempleo creció el triple que entre los mayores de 25 años, porque muchos de estos jóvenes se incorporaron al mercado laboral y no consiguieron encontrar empleo. Además, en la recuperación tampoco están saliendo beneficiados, ya que su tasa de contratación está cayendo, es menor que en el resto de colectivos. Eso dice el informe de perspectivas de empleo de la OCDE refiriéndose a la situación en España, un informe en el que también se habla de los ERTE. Se constata que han sido una buena solución, pero hay riesgo, dice el informe, de que algunos empleados sigan agarrados a empleos inviables por la prohibición que tienen las empresas de despedir durante 6 meses. El informe pide más inversión en formación y en políticas de empleo y mantiene las previsiones conocidas hace unas semanas para España en materia de empleo. Se recuperarán niveles previos a la pandemia a principios de 2023. Así que recuperación económica lenta, firme. Y está recuperación del empleo más lenta de lo previsto, aunque de momento siga firme y siga estando. Pero este va a ser el retraso. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Ha aumentado efectivamente la vacunación. ¿Esta es ya una recuperación firme? ¿Esta vez no nos vamos abajo? No, yo creo que es una recuperación firme. Todos los motores previstos de la recuperación están funcionando. Turismo se ha mencionado, y es cierto que hay una recuperación de, por ejemplo, los viajes, las reservas hoteleras. Esto va en la buena dirección de forma muy desigual, porque depende del caladero de turistas. El Reino Unido pues va retrasado porque hay todavía restricciones a los viajes. Por otra parte, el consumo también se dispara. Se había producido un sobreahorro durante la crisis y las familias están empezando a gastar de nuevo, y esto también está sosteniendo la economía. Y un tercer motor muy importante, que son las exportaciones de productos industriales. Esto va incluso mejor de lo que se observa en otros países europeos. Las exportaciones españolas están creciendo a un ritmo incluso superior al de los mercados mundiales. Esto es algo también muy positivo que está sosteniendo la recuperación económica, con lo cual yo creo que sí, esa previsión de la Comisión Europea es bastante realista, superior al 6% del crecimiento este año.
Y bueno, la gran cuestión es si se puede mantener más allá de 2021-2022, si esta onda expansiva se puede mantener. Esa es la pregunta. ¿Y se puede? Depende de si realizamos reformas y, en segundo lugar, depende también del plan de recuperación, de la ejecución de los planes de inversión. Es decir, si conseguimos hacer reformas que van en el sentido del crecimiento económico, por una parte, y por otra parte, si los proyectos de inversión se seleccionan correctamente, es decir, si el dinero se asigna a aquellos proyectos que tienen más rendimiento económico y social, yo sería bastante optimista, pero esto no está garantizado, evidentemente. Esa es la proyección y los obstáculos a más o menos medio plazo. A corto plazo hay una cuestión sobre la mesa y es el salario mínimo interprofesional. La ministra de Trabajo ha dicho esto no se puede parar en un mes, tras un mes que ha sido el de mayor creación de empleo en la historia de España, 140.000 puestos de trabajo en un solo mes. El salario mínimo no va a ser obstáculo, pero la ministra de Economía hoy sugería lo contrario y decía, esperemos y veamos. Nuestra prioridad es que se reincorporen cuanto antes estos trabajadores que todavía están cubiertos por los expedientes de regulación temporal de empleo. Así que vamos a ver cómo evoluciona el empleo durante esta segunda parte del año y yo espero que cuanto antes podamos retomar esa senda de subida del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta que nos golpeó la pandemia. ¿Ha de subir o no ha de subir, Raimon Torres, el salario mínimo interprofesional? ¿Esto puede frenar la recuperación o no? Gran pregunta, importantísima, evidentemente, en el contexto actual. Yo creo que en general el salario mínimo, si se sitúa por debajo del 60% de la media salarial, que es el caso de España, no tiene por qué provocar una pérdida de ritmo de la recuperación económica. El problema que tenemos, un problema muy concreto, es que muchas empresas están sobreendeudadas y al borde de la quiebra. Entonces yo creo que cualquier incremento o ajuste de salario mínimo tiene que tener en cuenta la situación concreta de estos sectores, de estas empresas, ¿no? Lamentablemente las ayudas prometidas, esos 11.000 millones de euros todavía de ayudas directas, o 7.000 millones de directas y 4.000 millones ayudas indirectas a empresas, no se ha desembolsado. Y por tanto, bueno, pues esto hubiera ayudado a que, bueno, esas empresas hubieran podido asumir un leve incremento del salario mínimo, pero el contexto no es propicio en este momento para un ajuste importante. Yo creo que sería prudente ver cuál es la situación este otoño y ajustar una senda de incremento del salario mínimo a partir del otoño, cuando sepamos exactamente qué pasa con esas empresas en dificultad. De lo contrario, pues habría que acelerar esas ayudas directas a las empresas. Creo que esto es algo que es urgente en cualquier caso. Y que fueron aprobadas el día 11 de hace 4 meses. De hace 4 meses. Llevamos 4 meses y todavía no ha llegado el dinero. Exactamente, y además hay más inflación, un elemento adicional que yo creo que la Comisión Europea no insiste lo suficiente en ese punto, y es que se está produciendo un encarecimiento muy intenso de todo tipo de suministros, semiconductores, metales, en fin, el CO2 también es más caro, por tanto se encarece también la factura eléctrica, y esto se repercute en el IPC. Podríamos tener tasas de inflación que rondan el 3% este otoño, incluso más en el caso de Alemania, pero en el caso de España el 3%, y por supuesto esto supone una pérdida de poder adquisitivo especialmente grave para aquellos colectivos que tienen menos ingresos. Todo esto visto la situación en España, la proyección en España, los obstáculos y recorrido a medio plazo y la cuestión del salario mínimo y los impactos a corto plazo. Visto todo esto, hagamos comparativa internacional. Última cuestión que le planteo. Francia y Alemania, los dos motores, tiran. El riesgo era que España se descolgara de esta recuperación, que fuera una recuperación en K en la que los grandes motores despegan y España no. Esto ha quedado conjurado. Este peligro ahora mismo ya no es. A corto plazo el peligro ha quedado conjurado en el sentido de que, bueno, la recuperación va a ser más intensa, y yo creo que los datos lo avalan, que en los otros países europeos. Y esto se debe fundamentalmente, precisamente, al tirón del turismo, del consumo, pero sobre todo a que la economía todavía es
bastante competitiva. Por ejemplo, la economía española es más competitiva que la economía francesa, claramente, en términos de costes, por ejemplo, en costes de producción, costes laborales, etcétera. Pero a medio plazo veremos, depende de nuevo de si conseguimos mejorar aquello que no funciona correctamente. Tenemos tasas de abandono escolar muy elevadas, etcétera, etcétera, y todo tipo de cuestiones que requieren de cambios, de reformas, y si no realizamos esos cambios, pues sí que se puede producir esa divergencia a medio y largo plazo. Por tanto, yo creo que tenemos ante nosotros un año y medio aproximadamente para emprender esos cambios y también seleccionar los proyectos de inversión más prometedores, más eficientes, más alentadores para la economía y la sociedad. Y eso nos puede asegurar un mantenimiento de onda expansiva y también de convergencia con respecto a los países que tienen cotas de bienestar más elevadas. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros, buenas noches. Ahora mismo esta recuperación depende, primero, de las vacunas y segundo, del turismo. Vamos una semanita a Cádiz y otra a Cantabria. Sí, en principio la idea es viajar a Francia. Vamos todos los años porque tenemos familia, y luego viajar a Andalucía, que también tenemos familia allí. Esos son los planes, los dos destinos. Me voy a ir Hora 25 de los negocios. Y luego de Sevilla me iré a la playa por Cádiz. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.